¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze. Bienvenidos a esta segunda temporada de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un gran programa. Estará con nosotros María Cecilia Villegas. Ella es autora de un libro polémico, La verdad de una mentira, el caso de las 300.000 esterilizaciones forzadas. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra invitada. ¿Qué tal, amigos? Volvemos con lo anunciado. Está con nosotros María Cecilia Villegas. Ella es autora de un libro que ha causado una gran polémica, una gran controversia, un gran debate, que se llama La verdad de una mentira, el caso de las 300.000 esterilizaciones forzadas. María Cecilia, un placer de tenerte en el programa. Muchas gracias por estar acá. Ricardo, a ti. María Cecilia, tu libro efectivamente ha causado un gran revuelo porque toca un tema muy delicado y muy penoso para muchas mujeres, que tú tratas de poner en un contexto. Lo primero que yo observo es que este título es una paráfrasis de un libro de Mario Vargas Llosa, que se llama La verdad de las mentiras. Mario Vargas Llosa sostiene que la literatura, el mito, la novela, el cuento, que son mentiras, ¿no es cierto?, porque son ficciones, tienen mucho de verdad. En tu caso, digamos, es lo contrario, es decir, hay una verdad, pero que se ha ido deformando y se ha ido convirtiendo en un mito, es decir, en una mentira. ¿Cuál es la mentira que tú tratas de señalar en tu libro? Bueno, el libro lo que busca hacer es investigar qué fue lo que realmente sucedió detrás del programa de salud reproductiva y planificación familiar implementado en el Perú entre 1996 y el año 2000. Se creó el mito de las 300.000 esterilizaciones forzadas, que el Perú implementó una política pública masiva de esterilización forzada que cobró 300.000 víctimas. Lo que yo hice fue investigar utilizando métodos cuantitativos para llegar a la verdad, para descubrir qué fue lo que realmente sucedió, si es que es cierto que hubo 300.000 esterilizaciones forzadas o no. Y lo que yo descubro es que no es cierto que hubo 300.000 esterilizaciones forzadas y que más bien lo que se hizo fue utilizar políticamente un programa de salud reproductiva y planificación familiar y a las mujeres que fueron víctimas, porque yo en ningún momento he negado que hayan habido casos de esterilización forzada y quiero ser bien clara en esto, yo condeno absolutamente todos y cada uno de estos casos. Pero creo que al crearse el mito y buscarse utilizar políticamente a estas víctimas, se está de alguna manera desapareciendo el verdadero rostro de las víctimas y se está evitando entrar a hacer una verdadera investigación de qué es lo que ocurre en el sistema de salud peruano que ha permitido que estos casos ocurran. María Cecilia, nuestro público es muy vasto, esto se ve en muchos lugares del país. ¿Qué cosa es un método cuantitativo? Para que la gente, digamos, vaya aterrizando y vaya entendiendo. Dentro del, tú haces un análisis, ¿no es cierto? Formulas una hipótesis y tu herramienta, me dices tú, es un método cuantitativo. ¿Qué cosa es un método cuantitativo? Cuando uno hace una investigación académica hay distintos métodos. Hay métodos cuantitativos, hay métodos cualitativos, hay métodos mixtos que utilizan ambos. En el caso de mi libro yo utilizo métodos cuantitativos. Hay básicamente dos premisas. Primero, que se implementó una política donde se promovió la esterilización masivamente. ¿De acuerdo? Y el segundo es que la esterilización fue forzada. Entonces yo utilizo métodos cuantitativos para ver si los números que me arroja el programa prueban que esto fue así. Entonces, lo primero que descubrimos es que el programa esterilizó a 254.455 mujeres. Proveyó ligaduras de trompas para este número de mujeres. Eso, María Cecilia, para, digamos, tener un contexto, sucedió en
en la suma de años que duró el programa, que fueron como 5 años, o en un año específico? No, esto va desde 1996 hasta el 2000. Es el número total de AQVs, que es la anticoncepción quirúrgica voluntaria, o la ligadura de trompas, que es como correctamente se llama. Utilizar el término esterilización no es correcto, porque esta no es una esterilización. Esta es una ligadura de trompas. Entonces existieron 250.000... digamos, ligaduras de trompa. Exacto. En los 5 años que duró, digamos, el programa. Así es. En ese contexto, estas 250.000, digamos, ligaduras de trompas, representan cuánto, digamos, de la oferta de métodos anticonceptivos, porque no solamente era un programa de ligadura de trompas, sino era, entiendo, un programa con otro tipo de métodos. Estas ligaduras de trompas, ¿cuántos casos son del total de métodos que se dieron en ese programa? Te cuento, el programa proveía todos los métodos anticonceptivos que habían en el mercado en ese momento: condones, píldoras, té de cobre, las inyecciones de Depo-Provera y las AQV, que son las ligaduras. El año que más esterilizaciones hubo, que es el año 1997, hubo 109.000 esterilizaciones, 109.000 ligaduras de trompas, que corresponden al 13% del total. El programa atendía en promedio a 850.000 familias al año. Hay años que atendió a 800.000, hay años que fue un poquito más allá, pero en promedio fueron 850.000 familias al año. Entonces, si el año que más esterilizaciones hubo fueron el 13% del total de métodos proveídos, podemos hablar que este programa promovió masivamente la esterilización. No sería correcto, porque es una parte pequeña del total de métodos proveídos. Entonces, lo que hace una investigación cuantitativa es mostrarte eso, mostrarte con números qué es lo que realmente ocurrió. La segunda acusación es que... Perdón, María Cecilia, quiero hacerte una pregunta. De esas 109.000 esterilizaciones o ligadura de trompas que tú señalas como el año en que más, digamos, se produjo este método, eso no quiere decir que esas 100 y pico mil fueron forzadas. Así es. O sea, eso no es así. No existieron... Así. En ese año 100 y pico mil esterilizaciones o ligadura de trompas forzadas. Así es. Es más, la Defensoría del Pueblo comienza a hacer las investigaciones del programa desde el año 97, cuando comienzan... desde el año 96 hay denuncias sobre esterilizaciones sin consentimiento, sobre que se estaba promoviendo demasiado la esterilización o la AQV, sobre casos de muerte, porque lamentablemente fallecen 18 mujeres durante la implementación del programa. El punto de ellos es precisamente porque ese público objetivo básicamente pues ignora una serie de cosas, ¿no es cierto? Una serie de derechos, una serie digamos, de data. Puede ser que hayan firmado el consentimiento, pero eso no significa, dicen los críticos, que realmente hayan estado bien informadas y que pueden haber sido inducidas a error, con engaños, con mentiras, y al final, por más consentimiento escrito que existiese, fueron de todas maneras contra su voluntad. De acuerdo. ¿Eso cómo se enfoca en tu estudio? De acuerdo. ¿Se puede probar, no se puede probar? ¿O son cosas que, digamos, digamos, un estudio científico solamente podría probar de alguna manera con otros datos? ¿Cuál es el abanico ahí para...? A mí esa posición también me sorprende, porque el hecho de que tengamos mujeres quechohablantes o que su lengua sea originaria, o sea, aymara, etcétera, no significa que sean mujeres que no entiendan lo que les estás explicando. El no hablar castellano como primera lengua no significa que no entiendas cuando se te explican las cosas, ¿no es cierto? A mí me sorprende... Es una subestimación de una población que para mí merece todo el respeto. Yo trabajo mucho haciendo investigación, trabajo mucho al interior del país y en zonas rurales, y yo respeto muchísimo a la gente del interior del Perú, y creo que tienen las mismas habilidades y la misma inteligencia que tienen nosotros, y que tienen los mismos intereses por sacar adelante su familia, y que quieren a sus hijos y todo lo demás de la misma manera que lo hacemos nosotros. A mí me sorprende, siempre me ha sorprendido el por creer que tienen una cultura distinta, no sienten igual que nosotros. O no entienden. O no entienden, ¿no es cierto? Digamos, porque es una especie de racismo pero velado, ¿no? Es decir, como decir,
digamos, se puede engatusar muy fácilmente a personas que, digamos, son pobres o que no tienen... ¿Eso no es así? Yo no creo que sea así. Ahora, sí creo, y toda política pública tiene que ser muy cuidadoso en garantizar que las poblaciones reciben la información correcta que tienen que recibir. ¿Esa información correcta se dio en este programa? A ver, los lineamientos del programa establecían cuál era la información que se tenía que dar. ¿Cuál era? Por ejemplo, todos los métodos anticonceptivos tenían que ser puestos a disposición de las mujeres, de las pacientes. De acuerdo a qué era lo que ellas buscaban, se les recomendaba un método determinado, se tenía que garantizar que ellas libremente decidieran qué método tomar, tenían que tener más de 4 hijos para someterse a una ligadura de trompas y de preferencia que estos hijos fueran de sexos distintos, que tuviesen más de 25 años. Porque, digamos, puede estar en la política, así es, pero de repente no se respeta. Así es. Entonces, y ahí va mi crítica al programa, porque además se me ha acusado de yo defender el programa y no es cierto. Yo lo que he buscado es explicar qué es lo que sucedió. Yo reconozco la política positiva, el crear un programa de salud reproductiva y planificación familiar es positivo, pero sin embargo reconozco que hubo grandes errores. Por ejemplo, no hubo un programa piloto. Tendría que haberse implementado primero un programa piloto en una población determinada para saber si exacto, y para saber si los funcionarios del sector salud tenían la capacidad para brindar estos servicios y además para saber cómo reaccionaba la población, ¿no es cierto? Al no haber un piloto, al implementarse de manera homogénea a nivel nacional, es muy difícil poder... Además, el otro problema que tenían es que no tenían un componente sólido de monitoreo y evaluación. Por eso es que comienzan a ocurrir estos casos y no saltan hasta que se hacen denuncias públicas, ¿no es cierto? No hay una correcta evaluación dentro del Ministerio de Salud para inmediatamente tomar conocimiento de qué es lo que está ocurriendo y sancionar a los médicos que hubiesen actuado contra la normatividad y contra las mujeres y dar lineamientos claros y corregir. Porque lo importante era corregir el programa. Cuando se diseña un programa, siempre en cualquier programa van a haber errores, ¿no es cierto? Ahora, una esterilización forzada no es un error. Una esterilización forzada es un delito. Es un delito, ¿no es cierto? Porque al ser forzada no hay error ahí. No hay error, ¿no es cierto? Pero sí hay error cuando no se sanciona correctamente al médico, cuando no pasa por un procedimiento administrativo y se le envía al Poder Judicial, cuando la víctima no es resarcida e indemnizada y cuando no se corrige claramente y se dan muestras claras a los funcionarios del sector salud que no se van a aceptar esterilizaciones sin consentimiento, que no se tiene que promover la esterilización por encima de los demás métodos y que hay que respetar la voluntad de las mujeres, ¿no? La ENDES del año 2000 mostró que el 94% de las mujeres rurales sabía que una ligadura de trompas era un método definitivo. Entonces, nuevamente, yo reconozco todos los casos y los he recogido en el libro. Tengo el caso de Mamerita Mestanza. Sí, así empieza tu libro. Así es. Y tengo los demás casos que han sido investigados por las Defensorías del Pueblo. Y yo reconozco todas las tareas de investigación cualitativa que se han hecho. Yo cito el libro de Alejandra Bayón, el libro de Julia Tamayo. Pero mi cuestionamiento va más allá y va al hecho de... primero que son metodologías totalmente distintas. La mía es cuantitativa. Ya, ahora, voy a hacer un paréntesis acá. Sí. La metodología, digamos, del libro de Alejandra Bayón es cualitativa. Es cualitativa, sí. ¿Qué es una metodología cualitativa para que nuestro público entienda? La diferencia entre la tuya, que es la cuantitativa, que se basa en cifras y sobre esas cifras hago una explicación y digamos, planteo una hipótesis, y el de la señora Bayón, que es la compiladora del libro de un libro que vamos a mencionar ahora, que es... cualitativa. Sí, igual que el de Julia Tamayo. Julia Tamayo también es periodística cualitativa. En la cualitativa lo que haces es ir a entrevistar a las personas y saber cuál fue la percepción, cuál fue cada uno de los casos de estas personas, ¿no? Entonces, es un poco más dramático en todo caso, porque digamos las cifras son frías, pero digamos si tú ves a una persona que evidentemente ha sido vejada en su libertad y en su
digamos, sistema reproductivo, es obvio que va a conmover Por a supuesto, quien vea por la supuesto. entrevista, ¿no? Ya sea el entrevistador o el público, si es Así una es. entrevista Y difundida. es un método absolutamente válido, es una investigación de alguna manera antropológica, en algunos casos no siempre, pero yo lo que hago es recoger las investigaciones que ellas han hecho y las recojo en el libro, las menciono en el libro y reconozco estos casos de esterilizaciones forzadas. Entonces se me cuestiona que yo no he hecho entrevistas. No las he hecho porque mi investigación no es cualitativa. Además, ¿para qué las tendrías que hacer tú, digo yo, si ya las hicieron Así estas es. personas y seguramente las han hecho muy bien? Por supuesto. Y forman parte además digamos, de las citas de tu libro. Así es. Y lo que yo hago es analizar, y como te contaba, dos premisas, ¿no es cierto? Se dice que hubo una esterilización masiva y se dice que esta esterilización fue forzada. Entonces, yo utilizo métodos cuantitativos para probar si esto es cierto o no. Y la conclusión de mi libro es que no es cierto. No es cierto porque, uno, no fue masiva en la medida en que en 5 años hubo 254.455 ligaduras de trompas, De las cuales anualmente se proveía 850.000 métodos anuales. Ajá. Entonces, y de esas, perdón, y de esas ligaduras de trompas que acabas de mencionar, ¿cuál es la cifra? de las 254.455 en 5 años. En 5 años, ¿no es cierto? ¿cuántas fueron realmente probadamente forzadas? Esa es la información que no tenemos. Ah. Eso es lo que no sabemos. ¿Por qué? Porque la utilización política del programa ha llevado a que se hable de 300.000 esterilizaciones forzadas, ocultándose los verdaderos rostros de las víctimas. No sabemos cuántas mujeres han sido realmente esterilizadas a la fuerza. La Defensoría del Pueblo hace una investigación, el informe defensorial 69, que ¿Pero publica en el cuánto está 2002. probado? Porque claro, La si tú me Defensoría del dices Pueblo todavía no, tiene cerca de todavía no se 80. sabe, yo podría decir, bueno, entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Si no se sabe, tampoco podemos saber si fue masivo o si no fue masivo. No, es que precisamente al no tener los números, no fue masivo. Porque si no tendrías 300.000 mujeres que dicen haber sido esterilizadas a la fuerza. Y eso no es así. Y en el mejor de los casos, hoy día hay un artículo de Camila Llanela en El Comercio que cuestiona el libro. Ella habla de 3.500 casos de esterilizaciones. Entonces, pasamos de 300.000 a 3.500. Con lo cual Es se prueba la 1% hipótesis. Claro, de los... ahora, otra vez, no debió haber uno. ¿No es cierto? Uno es un crimen, uno es terrible. O sea, el punto es que sea 1%, sea el 100%, igual hay una diferencia. Hay una afectación, digamos, sí. En la libertad de la mujer. Así es. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Pero sí hay una diferencia entre que se implementó una política pública de esterilización forzada y que hubo casos de esterilización forzada dentro de la implementación de un programa de salud O sea, reproductiva. lo que tú nos Ahí tratas de hay una decir que diferencia. los números tendrían que acompañar la premisa. Es decir, la Así premisa, es. si es forzada, debería pues ser una buena parte de las esterilizaciones. Si Deberían ser todas. Si o eso todas, es lo que se o pues sostiene. una parte que, digamos, importante en porcentaje, 50% más uno, por poner arbitrariamente una cifra. Pero no es eso, sino es, según la última, digamos, el número que nos ha dado la persona que ha escrito en El Comercio hoy día, que ha Sí. citado, es 3.500. 300, que vendría a ser, digamos, del conjunto de esterilizaciones, el 1%. Así es. Entonces, tú dices, esa cifra no acompaña la hipótesis de la esterilización masiva y forzada, exacto. Y eso es lo que busca probar el libro. ¿Por qué? Porque, como te comentaba hace un rato, en el libro de Alejandra Bayón, Gonzalo Llanela comenta los casos y documenta que esterilizaciones sin consentimiento ocurrieron también en los años 80. Y la Defensoría del Pueblo documenta 26 casos de esterilizaciones forzadas ocurridas luego de la caída del régimen de Fujimori, durante los gobiernos de Paniagua y Toledo. Entonces, mi libro lo que hace es tratar de cuestionar por qué nos limitamos a un programa determinado que se implementó durante 5 años, cuando sabemos, porque está documentado, que esterilizaciones sin consentimiento o esterilizaciones forzadas hubo desde los años 80, a principios de los 90, durante la implementación del programa y después, en 2 gobiernos posteriores. ¿Cuál es entonces tu hipótesis referente a eso? Porque, digamos, alguien te podría decir, de alguna manera, una mirada superficial es bueno, pero los pecados de los otros no te hacen santo, no hacen santo a uno. No. Es decir, que hayan existido esterilizaciones forzadas en la época de Belaúnde, en la época de Alan García de los 80 y en la época de Paniagua o de Toledo, es
ex ante y ex post años 90 de Fujimori no hacen que la política de Fujimori pues sea una política, digamos, no hace que no sea una política de esterilizaciones forzadas. No, porque lo que pasa es que el estudio cuantitativo lo que te muestra es precisamente que no fue una política de esterilización forzada porque el número no se condice con ello, ¿de acuerdo? Pero lo que te muestra es que tenemos una debilidad institucional del sector salud seria que permite que haya ocurrido a lo largo de la historia, en 20 años, casos de esterilizaciones sin consentimiento, pero que por alguna razón nos estamos concentrando en un periodo de 5 años y no estamos entrando a analizar realmente cuál es esta debilidad institucional que permite que los médicos decidan sobre el cuerpo de una mujer. Porque hay otro tema, y eso es algo que también cuestiona Gonzalo Yanela. En un quirófano es el cirujano el que toma las decisiones sobre su paciente. No hay una estructura vertical en el Ministerio de Salud. No podemos decir que estas son las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Entonces, un médico decide esterilizar a su paciente y lo decide él. Él puede decidir no hacerlo. Entonces ahí hay una responsabilidad personal. Por más que haya un consentimiento, incluso a veces. Incluso cuando hay un consentimiento, ¿no? La mujer acepta y el médico puede estar en el quirófano y ve que no se puede que por distintas razones, por razones médicas, etcétera, y simplemente no someter a la paciente a esa operación y luego explicarle. Yo lo que hago un poco es además mostrar esta alianza de alguna manera contra natura, que yo le llamo, entre un sector conservador de la derecha peruana y una izquierda feminista, que además es contra natura porque tienen intereses completamente opuestos, pero que se unen en la creación del mito de las 300.000 esterilizaciones forzadas para utilizarlo políticamente. O sea, y al hacerlo... Utilizan a la mujer. Utilizan a las mujeres. O sea, vuelve a ser utilizada la mujer como, digamos, descuartizada, pero para una causa para mí y la otra totalmente contraria para el otro, ¿no? O sea, es como una especie de descuartización de la mujer. Y además estamos desprotegiendo, al hacerlo, se desprotege a un segmento de la población que es vulnerable y que necesita del Estado para acceder a métodos de salud, para acceder en realidad a servicios de salud. Ahora, lo que dicen tus críticos, por ejemplo, los que Salomón Lerner o Mirko Lauer, que han escrito artículos sobre tu libro, sin mencionarte, porque acá lo gracioso es que estas personas, digamos, no polemizan, no debaten, sino descalifican, digamos, de una manera que me parece increíble en personas que, digamos, son académicos, son pensadores, ¿no? El señor Salomón Lerner dice: la reciente aparición de un libro que, según se vende, dice él, develaría la verdad de una mentira. Y va, digamos, desarrollando una serie de descalificaciones sin mencionar a la autora. Y lo mismo hace Mirko Lauer sin decirlo, ¿no? Es decir, tal vez un poco más elegantemente que Salomón Lerner, pero él dice una sólida argumentación científica, la de Alejandra Bayón Gutiérrez, que es la compiladora de un libro, ¿no es cierto?, que, como dice María Cecilia, usa un método cualitativo para demostrar una serie de cosas. Ergo, si es una sólida argumentación científica la de Alejandra Bayón, la de la señora Villegas no es una sólida argumentación científica. Entonces es una descalificación a priori sin mayor sustento. Pero aquí lo que yo quiero plantear es lo siguiente. Ellos dicen, por ejemplo, que hay sí un argumento que es de peso, que probaría, ¿no es cierto?, que hay hubo una política, que es los incentivos económicos, dicen ellos, ¿no? Digamos, tus críticos finalmente reconocen que no existieron las 300.000 esterilizaciones forzadas, lo que ya, digamos, de alguna manera está validando el título de tu libro. Ya ellos dicen, ya no es algo cuantitativo, pueden ser 3.000, pueden ser 10.000, en fin, pero eso es monstruoso de todas maneras. Entonces ellos dicen que la cantidad ya no importa mucho, lo que importa es la intención. Entonces, ¿cómo prueban ellos la intención, o cómo pretenden ellos probar su punto, la intención de que existió una política de esterilización forzada? Dicen que hubo un incentivo perverso, es decir, que los médicos, por mayores esterilizaciones o por mayores ligaduras de trompas, recibían un bono, ¿no es cierto? Esa es la prueba de que existió una política, digamos, de esterilización forzadas. ¿Eso es cierto o no es cierto? En la investigación que yo he hecho, yo no he encontrado evidencia de ello.
¿no? Y cuando ellos lo dicen, pero no muestran documentos que lo acrediten, ¿no? Tú y yo somos abogados y si no hay una prueba, un dicho no es suficiente, ¿no es cierto? Ahora, ellos dicen que cada médico tenía que realizar un número determinado de ligaduras y que si no lo realizaban estaban amenazados con el despido. Pero yo tampoco he encontrado evidencia de que ningún médico haya sido despedido por no haber realizado el número determinado de esterilizaciones que se les exigía. Y tampoco he encontrado que haya una directiva del Ministerio de Salud diciendo cada médico tiene que esterilizar tal número determinado. Lo que hay son cuotas presupuestales. ¿Qué significa eso? Porque claro, ellos dicen que ahí va la cosa. Claro, en breve, porque tenemos un minuto. Sí, las cuotas presupuestales, cuando se hace un presupuesto de un programa determinado, se tiene que calcular ex ante cuántas atenciones se van a hacer. Se calcula, por ejemplo, que al año van a nacer 1 millón de niños. Entonces, se calcula que se van a necesitar 1 millón de atenciones por parto y de esas, digamos que el 40% son cesáreas. Entonces, se presupuesta de esa manera, estableciéndose cuántas se calculan que se van a atender. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Pero es una hipótesis para hacer el presupuesto del programa. Exactamente, para que el Ministerio de Economía... No es que los médicos van a recibir por cada operación... Así es. Es para que el Ministerio de Economía adjudique el presupuesto para ese programa determinado y esto sigue lineamientos del Ministerio de Economía que se publican cada año para hacer los presupuestos sectoriales. Una tingencia y una última pregunta porque me están diciendo ya que ya estamos sobre la hora. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que cuando se abre el programa, el Registro Nacional para las Mujeres Esterilizadas, podríamos aplicar exactamente el mismo argumento. El programa, este registro, va acompañado de una compensación económica a las víctimas. Entonces, yo también, si tengo mala fe, podría inferir, ¿no es cierto?, que ese programa está forzado, ¿no es cierto?, para que, haya un montón de víctimas, porque precisamente las víctimas van también por una cuestión económica, van por una reparación. Y ese no creo que sea el caso, ¿no? Y mi última pregunta es esta, María Cecilia. ¿Tú de alguna manera te has sentido discriminada como mujer por todas estas críticas? Porque yo lo que veo que subyace acá es lo siguiente. Esta señora es pituca, es blanca, tiene ojos azules y la verdad... después de eso, ella no entiende, no es empática, no entiende nada porque es de San Isidro, es de Miraflores, a ella nunca le hubiera ocurrido esto. Entonces, como que tratan de descalificarte por determinado, por tu condición social, por tu condición económica, por una serie de cosas que subyacen a esos textos. ¿Te has sentido así o es una percepción, mía? No, no me siento discriminada. Creo más bien que hay una reacción desaforada porque yo estoy diciendo una verdad que está afectando los intereses de distintos grupos, la derecha conservadora por un lado y por el otro lado de la izquierda. Hay muchas ONGs que han lucrado utilizando el caso de las 300.000 esterilizaciones forzadas y si tú ves, la mayoría de críticas son personales. Sí. Un tuit de hace 5 años, una falta de ortografía en Twitter de hace 6 años, ¿no? Pero no entran a leer el libro y a discutir lo que yo estoy proponiendo. Lo que yo estoy proponiendo es hacer un debate serio, una investigación seria de la debilidad institucional que enfrenta el sector salud en el Perú. Muchas gracias, María Cecilia, por habernos comentado sobre tu libro. El público, como siempre, sacará sus propias conclusiones. Vamos a un corte y volvemos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.